tal? Como están? Moi boas noites e sean benvidos un xoves máis a este foro da actualidade. Hoxe ímonos a centrar en falar da agricultura familiar. En que consiste? Que beneficios ten? Que repercusións? Pois para dar resposta a todas estas preguntas xa estamos na compañía. Se nos acompañan neste foro de actualidade, en primeiro termo, Antonio de Ron, profesor do Consejo Superior de Investigacións Científicas, do CSIC. Antonio, moi boas noites. Hola, buenas noches. Grazas por acompañarnos. Tamén nos acompaña Purificación Covelo, técnica do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. Purificación, moi boas tardes. Boas noites. E tamén nos acompaña neste foro de actualidade Pedro Revilla, investigador deste Consejo Superior de Investigacións Científicas. Pedro, moi boas noites. Buenas noches. Bueno, moitísimas grazas aos tres por estar connosco. Comezamos este foro de actualidade lanzando a primeira pregunta. Que é isto da agricultura familiar? Contádenos que temos esta pregunta e queremos obter respostas. Quen comezaría? El que está más cercano. Pedro, pues veña Pedro, rompemos o xeo. La agricultura familiar es todo sistema de agricultura que está basado en la unidad familiar y que depende fundamentalmente de la mano de obra de la familia. En ocasiones es una agricultura de supervivencia, pero otras veces pues, puede ser una agricultura con ánimo comercial, siempre y cuando sea gestionada por una familia. Puri, engadaríamos algo máis a esta definición de que é aquilo e que é iso da agricultura familiar? Eu creo que na definición estricta incluyen tamén os pescadores artesanales, os gandeiros, os pastores, perdón, e tamén as comunidades indígenas. O sea, calquera que utilice un xeito, o xeito tradicional de traballar pois, as terras, ou a pesca, ou o pastoreo, e eso, a nivel local, sobre todo. Antonio, ¿qué engadimos a esta definición de agricultura familiar? Bueno, por supuesto, lo que han dicho ellos es una definición muy correcta. Yo solamente quería añadir un aspecto histórico. El hombre evoluciona con los animales y las plantas. Domestica las plantas, haciendo que puedan crecer al lado de casa en vez de tener que ir a colectarlas, y domestica los animales en vez de tener que ir a cazarlos, que crezcan con él. Y ahí surge ese núcleo que es inseparable de la evolución humana con la de los animales y plantas, que da lugar a lo, como decía Puri, esa explotación del sector primario, que podemos meter los animales, las plantas, los peces, los árboles, lo que queramos, pero es algo que está en el origen de la propia civilización, y las primeras ciudades, núcleos urbanos, surgen alrededor de la agricultura familiar. ¿Dónde, en qué lugares, en qué espacios es importante esta agricultura familiar? En principio es en todo el mundo, porque la agricultura familiar es la base de la producción de alimentos en todo el mundo. En los países menos desarrollados suele ser agricultura de subsistencia, en que la gente consume lo que produce. Pero incluso en Europa, la mayor parte de las agriculturas que hay siguen siendo familiares, aunque estén destinadas a la comercialización. Puri. É que esa aí a idea falsa, porque hai moitos estudios que demostran o contrario, que a agricultura familiar ou as pequenas explotacións son moi pouco productivas frente ás industriales, por diferenciar un pouco. E realmente se demostra que non, que para o que son producen unha gran cantidad de alimentos que fan que poidan subsistir e incluso exportar ao seu arredor. Hai 2.000 millóns de agricultores no mundo, ou máis ou menos, que son moitísima xente. Entonces, en principio, pode parecer que solamente os do sur son os que poden desarrollar ese tipo de agricultura, pero non é verdade. O sea, no norte sigue sendo igual de importante. En Galicia, por exemplo, é un tipo de agricultura que pode perfectamente desempeñar un papel moi importante na vida. Antonio, ¿estamos conforme, de acuerdo con esto que está diciendo en este foro? Con lo que dice Puri, totalmente. Es más, yo creo que en Galicia hay una renta agraria muy importante, que no siempre está contabilizada cuando se hacen el Producto Interior Bruto, esas cosas que manejan los economistas que yo ignoro totalmente. Pero hay una renta familiar porque los núcleos urbanos están rodeados de una periferia muy rural en todas las ciudades. En la que venimos nosotros, Pedro y yo, en la misión biológica, estamos en pleno campo. Entonces, ¿quién no tiene una pequeña huerta en explotación? Y unas veces, como han dicho mis compañeros, y yo últimamente Puri y Pedro, pueden estar destinados al autoconsumo o a la venta. Y me consta que determinadas superficies de venta, lo que se llama grandes superficies relevantes, están empezando a apostar por la producción local. Puede ser una postura de imagen,
o puede ser realmente acortar costes si tengo una persona que me lo produce cerca de donde yo lo exploto, donde yo lo comercializo, pues también estoy teniendo una ventaja. E darse conta que a xente o prefire moitas veces. Claro. Respecto a outras cosas que veñen, non se sabe moi ben de onde. Bueno, ahí, Buri, podemos entrar en una polémica tremenda, porque entraríamos un poco en lo que sabes también de dónde, en la seguridad alimentaria, ¿no? Onde hai máis seguridade? Bueno, ahí no se puede ser tajante. Yo no le pongo toda la seguridad a la agricultura familiar. Lo que sí sé, hay de todo. Lo que sí sé es que una gran cadena alimenticia, una gran cadena de producción, tiene que pasar unos controles y que arriesgan mucho si al hacer la trazabilidad de un alimento del campo le encuentran un producto durante el periodo de seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, en la agricultura familiar puede haber un poco de todo y es un punto que seguramente habría que mejorar, según dicen algunos expertos. Bueno, podremos falar ao longo desta tertulia, deste foro de actualidades sobre esa certa polémica, sei que hai, pero imos a falar agora de potenciar. De que depende de que se manteña esta agricultura familiar ou que depende tamén de que se potencie a mesma? Pedro. Bueno, ahí en realidad influye todo, porque la agricultura es un modelo social, es también un modelo productivo y por tanto pues depende de factores propiamente agrarios, como es pues la disponibilidad de la tierra, las condiciones agroecológicas o el clima, pero también depende de la legislación. Hay legislaciones que la favorecen y otras que no, del acceso a la tierra, los recursos naturales, de la disponibilidad de tecnología, de los servicios de extensión agraria, que aquí en España ya casi no existen, de la financiación que haya disponible, del interés que tenga la sociedad por ello. Yo siempre insisto en que la sociedad, todos somos consumidores y somos los que tenemos realmente el poder sobre este tipo de cosas. Puri. Sí, eu creo que o consumidor debería ser moi crítico con de onde veñen as cousas, que influencia ten sobre o medio ambiente, sobre as condicións de traballo da xente que o produce, ou todo eso podemos controlalo nós. Pero bueno, aparte, eu creo que tamén eso, habería que pedirlle ás organizacións mundiales de, pois, o Banco Mundial, a Organización Mundial de Consumidor de Comercio, a Fondo Monetario Internacional, todos estos tamén influyen porque as súas políticas agrarias son globales. Entonces, é unha loita de David contra Goliat enorme. Bueno, vamos a ver, la Comisión Europea tiene en este momento un programa que aquí está gestionado por la Xunta de Galicia de potenciar determinados cultivos. Se dio la circunstancia que interviene en un momento determinado esa fase, determinados cultivos autóctonos siempre que fueran rentables. Es decir, al agricultor se le subvenciona una mínima superficie en explotación familiar siempre que sea rentable. Es decir, que se venda, no que se cobre la subvención y luego ese producto no tenga salida. Entonces yo creo que la Unión Europea se ha empezado a dar cuenta de que la agricultura existe. A mí hace no muchos años un español que era un alto ejecutivo en la Comisión me dijo que Europa se iba a convertir en un parque temático, que vendrían los japoneses, contra los que no tengo nada, con su cámara de fotos a hacer una foto de una persona vestida de gallega con una vaca en la puerta de su casa. Que la agricultura va a ser eso, un parque temático. Creo que se han dado cuenta de que no es así en los últimos años con los programas más recientes y el programa H2020, que la agricultura europea, familiar o no, sea competitiva en el mercado europeo e internacional. Pero esto es bastante reciente. Falamos da importancia. Por que é importante esta agricultura familiar e tamén cal foi a súa evolución? Eu non sei se nos últimos tempos a xente potencia esta agricultura ou por falta de tempo que pasan moitas familias esta agricultura está en deterioro. Pregunto, Pedro. Sobre eso de la historia, me contaron una cosa que leí hace poco que me pareció interesante. Parece ser que en el siglo I, cuando los romanos conquistaron Hispania, encontraron que el país estaba lleno de árboles y de pequeñas agriculturas de subsistencia. Y fue entonces cuando se produjo la primera reconversión de agricultura de subsistencia a agricultura industrial. Y empezaron a cultivar lo que llamaban la tríada mediterránea, que era trigo, vino y aceite, para exportar a Roma, que tenía 1,5 millones de habitantes y necesitaba unos grandes suministros. Entonces ahí empezó un poco el problema, pero lo hicieron de una forma controlada y España nunca tuvo una verdadera crisis de alimentos. De hecho, hubo épocas de hambre, claro, que duraron realmente hasta el inicio del siglo XX, que la gente no es consciente de eso. Pero bueno, ahora la agricultura en Europa es excedentaria, incluso eso no es un problema. Pero bueno, la agricultura tiene importancia a todos los niveles, tiene importancia social,
porque hay un ámbito rural que no tendría sentido si no hubiese unos agricultores y unos ganaderos trabajando allí. Luego tiene importancia ambiental, porque los agricultores son los conservadores del medio ambiente, de la diversidad. Tiene también importancia sobre la seguridad alimentaria, porque pese a lo que decía hace un momento Antonio, las grandes intoxicaciones se producen porque alguien trae productos incontrolados y en mal estado de países que no son seguros. Cierto. En Europa hay bastante más control que eso, aunque siempre hay quien puede burlar el control, ¿no? Y luego está el tema de los alimentos tradicionales. No se pueden mantener alimentos tradicionales si no se mantiene una agricultura tradicional que los produzca, evidentemente. No sé si la gente es capaz de valorar hasta qué punto se han perdido o se pueden perder cosas que realmente, pues en Galicia se valoraba mucho las empanadas o el pan o el queso, ¿no? Cosas que se pueden llegar a perder. De plantas, de productos. tomates, de cebolas, de tal. Sí, Puri. También No sé hay si una hay algo que cuestión añadir, sí, Pedro. Sí, bueno, que la agricultura familiar sirve para dinamizar la economía local. O sea, si externalizamos la agricultura, entonces nuestra economía va a tener una crisis mucho más grave de la que ha tenido. Ahora sí, Puri. No, a mí, eu creo que eso, que centrándonos en Europa é o que din eles, pero a agricultura familiar, por exemplo, en África, é o 90% da produtora de alimentos. O máis. O máis. E afecta non só, falábamoslo antes, que non é só o agricultor, sino que o agricultor, o que leva hasta o mercado, o que vende no mercado, o que ten unha cámara frigorífica pequena para manter, o que lle sobra para o día seguinte. E despois, a min gustoume moito unha frase que lín, bueno, o lema do ano internacional, que logo falamos, da agricultura familiar, era alimentar o mundo e cuidar o planeta. Claro, eso quere decir que non é só producir alimentos, que ademais é como evitar o precipicio da fame. Bueno, no ano 2012 hubo un verano tremendo donde hubo unha sequía en Estados Unidos e unhas chuvias moi adiantadas en Brasil e de repente hubo unha crisis alimentaria que foi unha das peores que se conocen hasta ahora. E non precisamente afectou a 1.000 millóns de personas que estaban lonxe de todo do sitio onde estaba ocurrindo todo eso. O 70% dos cereais os controlan 4 empresas solo en todo o mundo. 4 empresas que non lles importa o que lles está pasando a toda esa xente. Entonces a agricultura familiar tamén pode evitar todo eso. Ten moita importancia. Antonio. Sí, no, al hilo que decía Puri, en países de centro de África, por ejemplo en Burundi, se consumen aproximadamente 40 kilos de alubias o judías secas por persona y año, ¿no? Es un dato que conozco porque yo trabajo con esos cultivos precisamente. Como ese producto se consume remojado, significa, y se aumenta el doble al remojar una alubia o un garbanzo, significa 80 kilos por persona y año. Si dividimos por los 300 días del año, nos da que su ración alimentaria diaria son solo esas alubias que comen, no tienen más. Y esa es la fuente de proteínas de la que subsisten. Y lo hacen en sus casas, en sus huertos. Es decir, que hay un sustento muy importante en muchos sitios que aquí no somos conscientes porque tenemos supermercados y le preguntas a un niño, ¿de dónde viene la comida? De la nevera, supermercado, la de casa. Pero que hay muchos países que su sustento básico todavía está en lo que produce la tierra en la cual viven, ¿no? Y eso realmente es un argumento más en apoyo a lo que decían Pedro y Puri para mantener, digamos, ese tipo de sistemas, aparte de la protección del medio ambiente y de la conservación de los recursos, porque si no fuera por esto, FAO ha trabajado mucho en esto y hay unos libros publicados sobre el papel de la mujer en la agricultura familiar, porque el hombre trabaja afuera. La que mantiene la finca es la mujer, en muchos de esos sitios. Latinoamérica, Asia, África, y algo en Galicia hasta hace poco, ahora menos. Falamos de algo que acaba de facer referencia que usted xustamente, Puri, dese ano internacional da agricultura que se conmemorou no pasado 2014. Por qué? Porque se conmemorou, se celebrou esta xornada que significou tamén para a agricultura familiar. Eu creo que sobre todo poñer en valor esa agricultura, porque, bueno, estivo potenciado polo o Foro Rural Mundial, pero había tamén, pois, ao redor de casi 400 organizacións rurales, agrícolas de todo o mundo. E eu creo que sobre todo eso, poñer en valor ese tipo de agricultura, destacar o papel da muller na produción de alimentos, buscar as formas de integrar a xente nova para que non se vaya
e sigan as explotacións, co cal sigue mantendo esa cultura rural e agrícola que é unha parte moi importante da cultura dos povos. Defender a soberanía alimentaria, o dereito a ter as sementes, a terra, a agua, cada un as súas e que non veña ninguén a sacarchas, e despois eso, insistir en que é necesario mellorar a investigación científica, ten que ir encaminada a que eso sea máis productivo e mellor, pero respetando o tipo de relación que poden ter en ese sitio ca terra e eso, e mellorar e poñer en valor, sobre todo, eu creo, porque el pobre agricultor familiar que parece como que non é, e é moi importante, é unha persona moi importante na sociedade. Yo quería comentar, Sí, Antonio. o sea, con lo que dices tú, por supuesto, totalmente de acuerdo, dos aspectos puntuales. Uno es que el tema de la protección de los derechos del agricultor familiar sobre sus semillas, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos lo protege hace bastantes años, España ya lo ha firmado, y se habla de un retorno al agricultor económico. Es muy difícil de valorar eso, pero bueno. Y otro que, anecdóticamente, esa agricultura familiar ya tampoco es como la pensamos, porque la semana pasada estuve en una feria agrícola en Silleda, a la que voy todos los años, por parte del CSIC, y quien ganó el premio es un sistema de manejo de una explotación de vacuno para leche controlada por móvil. Y es sorprendente, claro, lo que un chico joven puede controlar una explotación, hombre, como mínimo ya de 75 100 vacas con el móvil. Ni más ni menos que a través del móvil, ¿no? Entonces, es que esos jóvenes que se incorporan a la agricultura tradicional, porque podemos llamarle familiar o tradicional, esos jóvenes que se incorporan, se están incorporando con la tecnología que antes mencionabas tú, Pedro. Y es muy importante dotar de tecnología a esos sistemas agrarios tradicionales. Pedro, su turno. Sí, el año, bueno, yo entiendo que además de lo que han dicho, que es evidente, intentaban, bueno, prestigiar la agricultura. Parece, en Galicia la agricultura no goza de un prestigio muy alto precisamente, pero es que en algunos lugares está en franca desaparición. O sea, la presión de las grandes multinacionales para expulsar de su tierra a personas que tienen una pequeña producción, pero que es producción de sus alimentos, y los quieren expulsar para hacer grandes producciones industriales para la exportación, y aquí nos vienen productos muy baratos, cada vez compitiendo por el precio, que los producen en sitios donde está siendo gente desplazada de su terreno, ¿no? Están cerrando explotaciones agrarias tradicionales. Podríamos hablar do sector lácteo, ¿no? Aquí en Galicia, que sufre moito. Aquí es que se hizo mal ese trabajo realmente. Si lo hubiesen tratado como una situación excepcional de, bueno, una agricultura de calidad, con una producción que no tiene por qué ser barata, pero que es buena, segura y de calidad, pues seguramente lo habríamos podido mantener con, bueno, pues, con una cierta dignidad. Es que han desaparecido las vacas prácticamente de muchas partes de la Perdona que no estoy de acuerdo, precisamente por lo que os decía de mi experiencia simplemente la semana pasada en esta feria, a la que llevo asistiendo muchos años, y hoy el sector lácteo tiene muchos problemas. La explotación de menos de 100 vacas no es una explotación, es una casa con vacas. Bien. Pero el que tiene 100 vacas sigue siendo un agricultor familiar. Y están con alta tecnología y se defienden. Y yo los he visto allí, y no hace muchos días. Pero el otro no hay que dejarlo cerrar. No, claro, pero no es lo mismo que tú tengas en tu casa unas vacas para tu uso particular, que tú ya quieras explotar eso como un beneficio. Y entonces lo que te dicen los expertos es, bueno, es que tienes que tener un cierto volumen de tamaño para que eso se pueda considerar una explotación, y que no solamente sea de subsistencia, que está bien, pero que es deseable, que te permita vivir. Porque estamos hablando de que el agricultor tiene que vivir, o el ganadero. Si es de subsistencia, tiene parte del alimento. Y para tener que vivir, tiene que tener 100 vacas. Y esa gente, el ejemplo que yo os decía, bueno, pues solo hay que preguntarles. Pues mira, precisamente, yo estuve hace unos años de vacaciones en Noruega. En Noruega no entra en la Unión Europea para defender su pequeña economía local, porque no es competitiva con las grandes economías de Centro Europa, con Francia, por ejemplo, ¿no? Pero ellos tienen una agricultura que se parece mucho a la que había en Galicia hasta hace poco, con unas pocas vacas, unas pocas ovejas, unos pocos prados, y eso se mantiene, no hay ningún problema. Es un país de los más ricos de Europa. ¿Cuántos viven en Noruega? Bueno, claro, es un país pequeño, quiero decir, en población, pero tampoco las condiciones son fantásticas, o sea que la producción debe de ser mala. Pero eso es viable, sigue existiendo. Puri, ¿añadimos algo a esta outro novo tema? Eu creo que eso, que é o que tiñe. Realmente, eu creo que é diferente pensar
a nivel de, non industria, pero bueno, agricultura familiar máis industrial ou máis para exportar ou para vender ou para tal, e logo o concepto de Pedro que máis de a típica explotación que hubo sempre, donde pode ser que te sobre pues, para ir a vender a plaza. Eu vivo cerca de onde está o mercado aquí e ves pasar todos os días as señoras que veñen no autobús e veñen cos seus cestos para vender. A mí ese tipo de explotación tamén me vale, o sea, eu creo que eso é o primeiro que ten que protegerse porque é máis débil de todos. Uri, tienes toda la razón. Pero lo que tenemos que pensar es que la agricultura es una forma de vida. Y aparte de conservar eso, el agricultor tiene derecho a tener una vida como la que tiene un señor que trabaja en un banco o que es ingeniero. Y entonces tiene que vender. Sí, sí. Falamos agora dos consumidores, quedanos nada 6 minutos neste foro da actualidade, creo que vai a ser unha das últimas preguntas, senón a última. Que podemos facer os consumidores para beneficiar esta agricultura familiar e tamén que vantaxas ten esta agricultura familiar de cara ao consumidor? Pedro. Para empezar, deberíamos ser conscientes de que nos va mucho en ello. O sea, el hecho de poder producir los alimentos, si nos dejamos llevar solo por la economía, habría que cerrar casi toda la agricultura europea, porque no es competitiva con la que se pueda producir en países pues como Argentina o Estados Unidos o Canadá, ¿no? No tendríamos que producir nada porque ellos producen más barato. Pero el hecho de tener nosotros esa producción, aparte de que tiene un valor estratégico, porque un país que no tenga alimentos depende totalmente de sus proveedores, que en un momento dado pueden fallar también o incluso pueden ponerle condiciones, tenemos que ser conscientes de que necesitamos tener una producción de alimentos, de que además la producción de alimentos a escala local tiene la ventaja de que tenemos un control sobre los productores, un conocimiento sobre los productores, una empatía y un nivel de confianza que no puedes tener con un productor ajeno, de que eso tiene también un menor impacto sobre el medio ambiente y de que si tenemos esa obsesión por comprar barato y tener cada vez más riqueza y vivir cada vez mejor, o por las buenas o por las malas, vamos a tener que entender que esa no es la vía y el sistema puede quebrar. Puri. Además, eso, falamos de vantaxes e de que xeito temos que colaborar e axudar tamén a esta agricultura familiar. Xa falamos aquí, eu creo que é unha protectora da diversidade, é unha das formas de manter todos esos cultivos, todos esos tipos de ganado, todos esos tipos de peculiaridades na biodiversidade e despois, eso é unha forma de que sea sostenible, porque o problema é que isto ten que durar. E cada vez vai alimentarse máis xente, pero hai que ter donde. E hai que coidar o suelo, que unha vez que desaparece xa non hai forma de volver a recuperalo. E despois, algo que podemos facer os consumidores é estar atentos a todas as iniciativas, pois eso, das tecnoloxías. Aquí hai pouca xente que sabe que ti, a través de internet, podes comprar na plaza. O sea, podes entrar en Mercado de Abastos de Santiago, esa página.com, e aí encargar e facer a túa lista da compra, que tes hasta un asistente que te chama e te di ese pescado que ti queres non hai, prefires que te mande un rodaballo. Eso se pode facer desde o traballo, o sea, no noso traballo facémolo. E eso, e podes, pois, granxafamiliar.com, donde ti encargas en cada granxa o que ti queres. E é unha forma de acercar as tecnoloxías e que esa xente poida sacar ao mercado todos esos excedentes que teñen disponibles e que nós non sabemos que están aí hasta que vamos. Antonio, xa para rematar, de que xeito podemos colaborar e beneficios tamén desa agricultura familiar? Bueno, de acuerdo con mis compañeros de mesa en que hay que protegerlo por razones incluso medioambientales y de otro mucho tipo. Pero también ese tipo de producción tiene que garantizarse y cuidarse, porque no todas las personas siguen las normas que están establecidas a la hora de llevar sus productos al mercado. Entonces, tenemos que saber lo que comemos y el agricultor tiene que sensibilizarse de que tiene que hacerlo siguiendo unas normas para que sean de calidad y de seguridad alimentaria. Pois con este análise quedamos. Antonio de Ron, Puri, Covelo, Pedro Revilla, moitísimas gracias aos tres por estar connosco neste foro de actualidade, un auténtico placer. Gracias. Daloguiño, moi boas noites. Gracias, Silvana. Boas noites tamén a todos vostedes. Continúen disfrutando desta xornada. Vémonos o vindeiro xoves con máis temas neste foro de actualidade. Antón, se son moi felices. Daloguiño a todos.
tal? Como están? Moi boas noites, sean benvidos un xoves máis a este foro da actualidade. Hoxe ímonos a centrar en falar da agricultura familiar. En que consiste? Que beneficios ten? Que repercusións? Pois para dar resposta a todas estas preguntas xa estamos na compañía. Se nos acompañan neste foro de actualidade, en primeiro termo, Antonio Derrón, profesor do Consejo Superior de Investigacións Científicas, do CSIC. Antonio, moi boas noites. Hola, buenas noches. Grazas por acompañarnos. Tamén nos acompaña Purificación Covelo, técnica do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. Purificación, moi boas tardes. Boas noites. E tamén nos acompaña neste foro de actualidade Pedro Revilla, investigador deste Consejo Superior de Investigacións Científicas. Pedro, moi boas noites. Buenas noches. Bueno, moitísimas grazas aos tres por estar connosco. Comezamos este foro de actualidade lanzando a primeira pregunta. Que é isto da agricultura familiar? Contádenos que temos esta pregunta e queremos obter respostas. Quen comezaría? El que está más cercano. Pedro. Pois veña, Pedro, rompemos o xeo. La agricultura familiar es todo el sistema de agricultura que está basado en la unidad familiar y que depende fundamentalmente de la mano de obra de la familia. En ocasiones es una agricultura de supervivencia, pero otras veces pues, puede ser una agricultura con ánimo comercial, siempre y cuando sea gestionada por una familia. Puri, engadaríamos algo máis a esta definición de que é aquilo e que é iso da agricultura familiar? Eu creo que na definición estricta incluyen tamén os pescadores artesanales, os gandeiros, os pastores, perdón, e tamén as comunidades indígenas. O sea, calquera que utilice un xeito, o xeito tradicional de traballar pois, as terras, ou a pesca, ou o pastoreo, e eso, a nivel local, sobre todo. Antonio, ¿qué engadimos a esta definición de agricultura familiar? Bueno, por supuesto, lo que han dicho ellos es una definición muy correcta. Yo solamente quería añadir un aspecto histórico. El hombre evoluciona con los animales y las plantas. Domestica las plantas, haciendo que puedan crecer al lado de casa en vez de tener que ir a colectarlas, y domestica los animales en vez de tener que ir a cazarlos, que crezcan con él. Y ahí surge ese núcleo que es inseparable de la evolución humana con los animales y plantas, que da lugar a lo, como decía Puri, esa explotación del sector primario, que podemos meter los animales, las plantas, los peces, los árboles, lo que queramos, pero es algo que está en el origen de la propia civilización, y las primeras ciudades, núcleos urbanos, surgen alrededor de la agricultura familiar. ¿Dónde, en qué lugares, en qué espacios es importante esta agricultura familiar? En principio es en todo el mundo, porque la agricultura familiar es la base de la producción de alimentos en todo el mundo. En los países menos desarrollados suele ser agricultura de subsistencia, en que la gente consume lo que produce. Pero incluso en Europa, la mayor parte de las agriculturas que hay siguen siendo familiares, aunque estén destinadas a la comercialización. Puri. É que esa aí a idea falsa, porque hai moitos estudios que demostran o contrario, que a agricultura familiar ou as pequenas explotacións son moi pouco productivas frente ás industriales, por diferenciar un pouco. E realmente se demostra que non, que para o que son, producen unha gran cantidad de alimentos que fan que poidan subsistir e incluso exportar ao seu arredor. Hai 2.000 millóns de agricultores no mundo, ou máis ou menos, que son moitísima xente. Entonces, en principio, pode parecer que solamente os do sur son os que poden desarrollar ese tipo de agricultura, pero non é verdade. O sea, no norte sigue sendo igual de importante. En Galicia, por exemplo, é un tipo de agricultura que pode perfectamente desempeñar un papel moi importante na vida. Antonio, ¿estamos conforme, de acuerdo con esto que está diciendo en este foro? Con lo que dice Puri, totalmente. Es más, yo creo que en Galicia hay una renta agraria muy importante, que no siempre está contabilizada cuando se hacen el Producto Interior Bruto, esas cosas que manejan los economistas que yo ignoro totalmente. Pero hay una renta familiar porque los núcleos urbanos están rodeados de una periferia muy rural en todas las ciudades. En la que venimos nosotros, Pedro y yo, en la misión biológica, estamos en pleno campo. Entonces, ¿quién no tiene una pequeña huerta en explotación? Y unas veces, como han dicho mis compañeros, y yo últimamente Puri y Pedro, pueden estar destinados al autoconsumo o a la venta. Y me consta que determinadas superficies de venta, lo que se llama grandes superficies relevantes, están empezando a apostar por la producción local. Puede ser una postura de imagen, o puede ser realmente acortar costes si tengo una persona que me lo produce cerca de donde yo lo exploto
donde yo lo comercializo, pues también estoy teniendo una ventaja. E darse conta que a xente o prefire moitas veces. Claro. Respecto a outras cosas que veñen, non se sabe moi ben de onde. Bueno, ahí, Buri, podemos entrar en una polémica tremenda, porque entraríamos un poco en lo que también de dónde, en la seguridad alimentaria, ¿no? Y, ¿Dónde hay máis seguridade? bueno, ahí no se puede ser tajante. Yo no le pongo toda la seguridad a la agricultura familiar. Lo que sí sé, hay de todo. Lo que sí sé es que una gran cadena alimenticia, una gran cadena de producción, tiene que pasar unos controles y que arriesgan mucho si al hacer la trazabilidad de un alimento del campo le encuentran un producto durante el periodo de seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, en la agricultura familiar puede haber un poco de todo y es un punto que seguramente habría que mejorar, según dicen algunos expertos. Bueno, poderemos falar ao longo desta tertulia, deste foro de actualidades sobre esa certa polémica, sei que hai, pero imos a falar agora de potenciar. De que depende? De que se manteña esta agricultura familiar? Ou que depende tamén de que se potencie a mesma? Pedro. Bueno, hay en realidad influye todo, porque la agricultura es un modelo social, es también un modelo productivo, y por tanto pues depende de factores propiamente agrarios, como es pues la disponibilidad de la tierra, las condiciones agroecológicas o el clima, pero también depende de la legislación. Hay legislaciones que la favorecen y otras que no, del acceso a la tierra, los recursos naturales, de la disponibilidad de tecnología, de los servicios de extensión agraria, que aquí en España ya casi no existen, de la financiación que haya disponible, del interés que tenga la sociedad por ello. Yo siempre insisto en que la sociedad, todos somos consumidores y somos los que tenemos realmente el poder sobre este tipo de cosas. Puri. Sí, eu creo que o consumidor debería ser moi crítico con de onde veñen as cousas, que influencia ten sobre o medio ambiente, sobre as condicións de traballo da xente que o produce, ou todo eso podemos controlalo nós. Pero bueno, aparte, eu creo que tamén eso, habería que pedirlle ás organizacións mundiales de, pois, o Banco Mundial, a Organización Mundial de Consumidor de Comercio, a Fondo Monetario Internacional, todos estos tamén influyen porque as súas políticas agrarias son globales. Entonces, é unha loita de David contra Goliat enorme. Antonio. Bueno, vamos a ver, la Comisión Europea tiene en este momento un programa que aquí está gestionado por la Xunta de Galicia de potenciar determinados cultivos. Se dio la circunstancia que interviene en un momento determinado esa fase, determinados cultivos autóctonos siempre que fueran rentables. Es decir, al agricultor se le subvenciona una mínima superficie en explotación familiar siempre que sea rentable. Es decir, que se venda, no que se cobre la subvención y luego ese producto no tenga salida. Entonces yo creo que la Unión Europea se ha empezado a dar cuenta de que la agricultura existe. A mí hace no muchos años un español que era un alto ejecutivo en la Comisión me dijo que Europa se iba a convertir en un parque temático, que vendrían los japoneses, contra los que no tengo nada, con su cámara de fotos a hacer una foto de una persona vestida de gallega con una vaca en la puerta de su casa. Que la agricultura va a ser eso, un parque temático. Creo que se han dado cuenta de que no es así en los últimos años con los programas más recientes y el programa H2020, que la agricultura europea, familiar o no, sea competitiva en el mercado europeo e internacional. Pero esto es bastante reciente. Falamos da importancia. Por que é importante esta agricultura familiar e tamén cal foi a súa evolución? Eu non sei se nos últimos tempos a xente potencia esta agricultura ou por falta de tempo que pasan moitas familias esta agricultura está en deterioro. Pregunto, Pedro. Sobre eso de la historia, me contaron una cosa que leí hace poco que me pareció interesante. Parece ser que en el siglo I, cuando los romanos conquistaron Hispania, encontraron que el país estaba lleno de árboles y de pequeñas agriculturas de subsistencia. Y fue entonces cuando se produjo la primera reconversión de agricultura de subsistencia a agricultura industrial. Y empezaron a cultivar lo que llamaban la tríada mediterránea, que era trigo, vino y aceite, para exportar a Roma, que tenía 1,5 millones de habitantes y necesitaba unos grandes suministros. Entonces ahí empezó un poco el problema, pero lo hicieron de una forma controlada y España nunca tuvo una verdadera crisis de alimentos. De hecho, hubo épocas de hambre, claro, que duraron realmente hasta el inicio del siglo XX, que la gente no sé si es consciente de eso. Pero ahora la agricultura en Europa es excedentaria, incluso eso no es un problema. Pero la agricultura tiene importancia a todos los niveles, tiene importancia social, porque hay un ámbito rural que no tendría sentido si no hubiese unos agricultores y unos ganaderos trabajando allí. Luego tiene importancia ambiental,
porque los agricultores son los conservadores del medio ambiente, de la diversidad. Tiene también importancia sobre la seguridad alimentaria, porque pese a lo que decía hace un momento Antonio, las grandes intoxicaciones se producen porque alguien trae productos incontrolados y en mal estado de países que no son seguros. Cierto. En Europa hay bastante más control que eso, aunque siempre hay quien puede burlar el control, ¿no? Y luego está el tema de los alimentos tradicionales. No se pueden mantener alimentos tradicionales si no se mantiene una agricultura tradicional que los produzca, evidentemente. No sé si la gente es capaz de valorar hasta qué punto se han perdido o se pueden perder cosas que realmente, pues en Galicia se valoraba mucho las empanadas o el pan o el queso, ¿no? Cosas que se pueden llegar a perder. De plantas, de productos. tomates, de cebolas, de tal. Sí, Bueno, también no sé hay si una hay algo que cuestión añadir, sí, Pedro. Sí, bueno, que la agricultura familiar sirve para dinamizar la economía local. O sea, si externalizamos la agricultura, entonces nuestra economía va a tener una crisis mucho más grave de la que ha tenido. Ahora sí, Puri. No, a mí, eu creo que eso, que centrándonos en Europa é o que din eles, pero a agricultura familiar, por exemplo, en África é o 90% da produtora de alimentos. O máis. O máis. E afecta non só, falábamoslo antes, que non é só o agricultor, sino que o agricultor, o que leva hasta o mercado, o que vende no mercado, o que ten unha cámara frigorífica pequena para manter, o que lle sobra para o día seguinte. E despois, a min gustoume moito unha frase que lín, bueno, o lema do ano internacional, que logo falamos, da agricultura familiar, era alimentar o mundo e cuidar o planeta. Claro, eso quere decir que non é só producir alimentos, que ademais é como evitar o precipicio da fame. Bueno, no ano 2012 hubo un verano tremendo donde hubo una sequía en Estados Unidos y unas lluvias muy adiantadas en Brasil y de repente hubo una crisis alimentaria que foi unha das peores que se conocen hasta ahora. E non precisamente afectou a 1.000 millóns de personas que estaban lonxe de todo do sitio onde estaba ocurrindo todo eso. O 70% dos cereais os controlan 4 empresas solo en todo o mundo. 4 empresas que non lles importa o que lles está pasando a toda esa xente. Entonces a agricultura familiar tamén pode evitar todo eso. Ten moita importancia. Antonio. Sí, no, al hilo que decía Puri, en países de centro de África, por ejemplo en Burundi, se consumen aproximadamente 40 kilos de alubias o judías secas por persona y año, ¿no? Es un dato que conozco porque yo trabajo con esos cultivos precisamente. Como ese producto se consume remojado, significa, y se aumenta al doble al remojar una alubia o un garbanzo, significa 80 kilos por persona y año. Si dividimos por los 300 días del año, nos da que su ración alimentaria diaria son solo esas alubias que comen, no tienen más. Y esa es la fuente de proteínas de la que subsisten. Y lo hacen en sus casas, en sus huertos. Es decir, que hay un sustento muy importante en muchos sitios que aquí no somos conscientes porque tenemos supermercados. Y le preguntas a un niño, ¿de dónde viene la comida? De la nevera, supermercado, la de casa. Pero que hay muchos países que su sustento básico todavía está en lo que produce la tierra en la cual viven, ¿no? Y eso realmente es un argumento más en apoyo a lo que decían Pedro y Puri para mantener, digamos, ese tipo de sistemas, aparte de la protección del medio ambiente y de la conservación de los recursos, porque si no fuera por esto, FAO ha trabajado mucho en esto y hay unos libros publicados sobre el papel de la mujer en la agricultura familiar, porque el hombre trabaja afuera. La que mantiene la finca es la mujer en muchos de esos sitios, Latinoamérica, Asia, África, y algo en Galicia hasta hace poco, ahora menos. Falamos de algo que acaba de facer referencia con usted xustamente, Puri, dese ano internacional da agricultura que se conmemorou no pasado 2014. Por qué? Porque se conmemorou, se celebrou esta xornada, que significou tamén para a agricultura familiar? Eu creo que sobre todo poñer en valor esa agricultura, porque, bueno, estivo potenciado polo o Foro Rural Mundial, pero había tamén, pois, ao redor de casi 400 organizacións rurales, agrícolas de todo o mundo. E eu creo que sobre todo eso, poñer en valor ese tipo de agricultura, destacar o papel da muller na produción de alimentos, buscar as formas de integrar a xente nova para que non se vaya e sigan as explotacións, co cal sigue mantendo esa cultura rural e agrícola que é unha parte moi importante da cultura dos povos.
defender a soberanía alimentaria, o dereito a ter as sementes, a terra, a agua, cada un as súas e que non veña ninguén a sacarchas, e despois eso, insistir en que é necesario mellorar a investigación científica, ten que ir encaminada a que eso sea máis productivo e mellor, pero respetando o tipo de relación que poden ter en ese sitio ca terra e eso, e mellorar e poñer en valor, sobre todo, eu creo, porque el pobre agricultor familiar que parece como que non é, e é moi importante, é unha persona moi importante na sociedade. Yo quería comentar, Sí, Antonio. o sea, con lo que dices tú, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, dos aspectos puntuales. Uno es que el tema de la protección de los derechos del agricultor familiar sobre sus semillas, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos lo protege hace bastantes años, España ya lo ha firmado, y se habla de un retorno al agricultor económico. Es muy difícil de valorar eso, pero bueno. Y otro que, anecdóticamente, esa agricultura familiar ya tampoco es como la pensamos, porque la semana pasada estuve en una feria agrícola en Silleda, a la que voy todos los años, por parte del CSIC, y quien ganó el premio es un sistema de manejo de una explotación de vacuno para leche, controlada por móvil. Y es sorprendente, claro, lo que un chico joven puede controlar una explotación, hombre, como mínimo ya de 75 o 100 vacas, con el móvil. Ni más ni menos que a través del móvil, ¿no? Entonces, es que esos jóvenes que se incorporan a la agricultura tradicional, porque podemos llamarle familiar o tradicional, esos jóvenes que se incorporan, se están incorporando con la tecnología que antes mencionabas tú, Pedro. Y es muy importante dotar de tecnología a esos sistemas agrarios tradicionales. Pedro, su turno. Sí, el año, bueno, yo entiendo que además de lo que han dicho, que es evidente, intentaban, bueno, prestigiar la agricultura. Parece, en Galicia la agricultura no goza de un prestigio muy alto precisamente, pero es que en algunos lugares está en franca desaparición. O sea, la presión de las grandes multinacionales para expulsar de su tierra a personas que tienen una pequeña producción, pero que es producción de sus alimentos, y los quieren expulsar para hacer grandes producciones industriales para la exportación, y aquí nos vienen productos muy baratos, cada vez compitiendo por el precio, que los producen en sitios donde está siendo gente desplazada de su terreno, ¿no? Están cerrando explotaciones agrarias tradicionales. Podríamos falar do sector lácteo, ¿no? Aquí en Galicia, que sufre moito. Aquí es que se hizo mal ese trabajo realmente. Si lo hubiesen tratado como una situación excepcional de, bueno, una agricultura de calidad, con una producción que no tiene por qué ser barata, pero que es buena, segura y de calidad, pues seguramente lo habríamos podido mantener con, bueno, pues, con una cierta dignidad. Es que han desaparecido las vacas prácticamente de muchas partes de la Perdona que no esté de acuerdo, precisamente por lo que os decía de mi experiencia simplemente la semana pasada en esta feria, a la que llevo asistiendo muchos años, y hoy el sector lácteo tiene muchos problemas. La explotación de menos de 100 vacas no es una explotación, es una casa con vacas. Bien, pero el que tiene 100 vacas sigue siendo un agricultor familiar, y están con alta tecnología y se defienden. Y yo los he visto allí, y no hace muchos días. Pero el otro no hay que dejarlo cerrar. No, claro, pero no es lo mismo que tú tengas en tu casa unas vacas para tu uso particular, que tú ya quieras explotar eso como un beneficio. Entonces lo que te dicen los expertos es, bueno, es que tienes que tener un cierto volumen de tamaño para que eso se pueda considerar una explotación, y que no solamente sea de subsistencia, que está bien, pero que es deseable que te permita vivir. Porque estamos hablando de que el agricultor tiene que vivir, o el ganadero. Si es de subsistencia, tiene parte del alimento. Y para tener que vivir, tiene que tener 100 vacas. Y esa gente, el ejemplo que yo os decía, bueno, pues solo hay que preguntarles. Pues mira, precisamente, yo estuve hace unos años de vacaciones en Noruega. En Noruega no entra en la Unión Europea para defender su pequeña economía local, porque no es competitiva con las grandes economías de Centro Europa, con Francia, por ejemplo, ¿no? Pero ellos tienen una agricultura que se parece mucho a la que había en Galicia hasta hace poco, con unas pocas vacas, unas pocas ovejas, unos pocos prados. Y eso se mantiene, no hay ningún problema. Es un país de los más ricos de Europa. ¿Pero cuántos viven en Noruega? Bueno, claro, es un país pequeño, quiero decir, en población, pero tampoco las condiciones son fantásticas, o sea que la producción debe de ser mala. Pero eso es viable, sigue existiendo. Puri, ¿añadimos algo a esta outro novo tema? Eu creo que eso, que é o que tiñe. Realmente, eu creo que é diferente pensar a nivel de, non industria, pero bueno, agricultura familiar, más industrial o más para exportar o para vender o para tal,
E logo o concepto de Pedro, que máis de a típica explotación que hubo sempre, donde pode ser que te sobre pues, para ir a vender a plaza. Eu vivo cerca de onde está o mercado aquí e ves pasar todos os días as señoras que veñen no autobús e veñen cos seus cestos para vender. A mí ese tipo de explotación tamén me vale. O sea, eu creo que eso é o primeiro que ten que protexerse porque é máis débil de todos. Claro, tienes toda la razón. Pero lo que tenemos que pensar es que la agricultura es una forma de vida. Y aparte de conservar eso, el agricultor tiene derecho a tener una vida como la que tiene un señor que trabaja en un banco o que es ingeniero. Y entonces tiene que vender. Sí, sí. Falamos agora dos consumidores, quedanos nada 6 minutos neste foro da actualidade, pero que vai a ser unha das últimas preguntas, senón a última. Que podemos facer os consumidores para beneficiar esta agricultura familiar e tamén que vantaxas ten esta agricultura familiar de cara ao consumidor? Pedro. Para empezar, deberíamos ser conscientes de que nos va mucho en ello. O sea, el hecho de poder producir los alimentos, si nos dejamos llevar solo por la economía, habría que cerrar casi toda la agricultura europea, porque no es competitiva con la que se pueda producir en países pues, como Argentina o Estados Unidos o Canadá, ¿no? No tendríamos que producir nada porque ellos producen más barato. Pero el hecho de tener nosotros esa producción, aparte de que tiene un valor estratégico, porque un país que no tenga alimentos depende totalmente de sus proveedores, que en un momento dado pueden fallar también o incluso pueden ponerle condiciones, tenemos que ser conscientes de que necesitamos tener una producción de alimentos, de que además la producción de alimentos a escala local tiene la ventaja de que tenemos un control sobre los productores, un conocimiento sobre los productores, una empatía y un nivel de confianza que no puedes tener con un productor ajeno, de que eso tiene también un menor impacto sobre el medio ambiente y de que si tenemos esa obsesión por comprar barato y tener cada vez más riqueza y vivir cada vez mejor, o por las buenas o por las malas, vamos a tener que entender que esa no es la vía y el sistema puede quebrar. Puri. Además, eso, falamos de vantaxes de que xeito temos que colaborar e axudar tamén a esta agricultura familiar. Xa falamos aquí, eu creo que é unha protectora da diversidade, é unha das formas de manter todos esos cultivos, todos esos tipos de ganado, todos esos tipos de peculiaridades na biodiversidade e despois, eso é unha forma de que sea sostenible, porque o problema é que isto ten que durar. E cada vez vai alimentarse máis xente, pero hai que ter donde. E hai que coidar o suelo, que unha vez que desaparece xa non hai forma de volver a recuperalo. E despois, algo que podemos facer os consumidores é estar atentos a todas as iniciativas, pois eso, das tecnoloxías. Aquí hai pouca xente que sabe que ti, a través de internet, podes comprar na plaza. O sea, podes entrar en Mercado de Abastos de Santiago, esa página.com, e aí encargar e facer a túa lista da compra, que tes hasta un asistente que te chama e te di ese pescado que ti queres non hai, prefires que te mande un rodaballo. Eso se pode facer desde o traballo, o sea, no noso traballo facémolo. E eso, e podes, pois, granxafamiliar.com, donde ti encargas en cada granxa o que ti queres. E é unha forma de acercar as tecnoloxías e que esa xente poida sacar ao mercado todos esos excedentes que teñen disponibles e que nós non sabemos que están aí hasta que vamos. Antonio, xa para rematar, de que xeito podemos colaborar e beneficios tamén desa agricultura familiar? Bueno, de acuerdo con mis compañeros de mesa en que hay que protegerlo por razones incluso medioambientales y de otro mucho tipo. Pero también ese tipo de producción tiene que garantizarse y cuidarse, porque no todas las personas siguen las normas que están establecidas a la hora de llevar sus productos al mercado. Entonces, tenemos que saber lo que comemos y el agricultor tiene que sensibilizarse de que tiene que hacerlo siguiendo unas normas para que sean de calidad y de seguridad alimentaria. Pois con este análise quedamos. Antonio de Ron, Puri Covelo, Pedro Revilla, moitísimas gracias aos tres por estar connosco neste foro de actualidade, un auténtico placer. Gracias. Dalo, Guiño, moi boas noites. Gracias, Silvana. Boas noites tamén a todos vostedes. Continúen disfrutando desta xornada. Vémonos o vindeiro xoves con máis temas neste foro de actualidade. Entón, se son moi felices. Dalo, Guiño a todos.